Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a analizar una partida de dos grandes jugadores. De hecho venimos haciendo una secuencia de varias partidas de un ex campeón del mundo llamado Alekhine. Y en este caso, Alekhine le toca enfrentar a un gran jugador que formó parte de la creación del ajedrez hipermoderno, que se llamaba Richard Reti, uno de los grandes del ajedrez en aquellos momentos, y que en esta partida, la cual vamos a ver a continuación, Alekhine emprende unas maniobras muy interesantes, con lo cual pone en evidencia la estructura de las blancas y quizás también, como siempre decimos, el haber subestimado las ideas negras por parte de Reti, ya que Reti era un gran jugador, era muy fuerte. Y también puede ser que explique un poco la situación por la cual pasó en la partida, y lo cual esta partida se hizo muy conocida. Dicho todas estas cosas, aparte de que esta partida fue jugada en 1925 en Baden-Baden International, comienza las blancas jugando G3. G3 en la primera jugada, ¿sí?, ya indica el sistema hipermoderno que había empezado a crear Reti en aquellos momentos, que fue toda una novedad para los ajedrecistas, ya que generalmente en aquel tiempo en la escuela de ajedrez clásica siempre se disputaba el centro a base de E4, D4, la disputa más natural, y E4 obviamente E5, D4, D5, ¿sí? Son las aperturas abiertas, podemos decir así más o menos dentro del grupo, y las semiabiertas, E4, C6, ya más distantes, C5, y bueno, las aperturas cerradas del peón dama, ¿no? Porque se arman cadenas y generalmente hay estructuras donde los alfiles tardan en jugar, los caballos tienen que saltar mucho, más o menos eso es con respecto a los conocimientos de apertura y lo que es una apertura abierta, semiabierta y cerrada. Pero Alekhine, sabiendo que Reti posiblemente venía con sus ideas, venía obviamente preparado para la ocasión, porque era un jugador que se preparaba ante los jugadores que enfrentaba y los estudiaba muy minuciosamente. No sabemos si tan minucioso como hizo con Capablanca, pero con Reti no habrá sido la excepción porque era un gran jugador, y sabía que Reti tenía esos sistemas hipermodernos, ¿no? Con caballos F3 y C4, entregando el centro para después tratar de desarmarlo con movimientos laterales, y bueno, pues es muy moderno G3. Hoy en día se juega mucho de negras, ¿no? De blancas por transposición, de blancas tanto no, eso tanto no se suele jugar. A G3 las blancas enfrentan a la jugada E5 que hacen las negras, porque ya también empezamos a vislumbrar que como las negras ven que las blancas en jugadas hipermodernas como G3 y todas esas cosas, obviamente se plantean el hecho de decir, bueno, yo muchas veces soy un jugador de peón rey, en el caso de Alekhine. Si yo juego E5, estoy jugando un peón rey de blancas, de negras, perdón, con tiempo de menos. Entonces, si yo hubiera jugado D5 como esperaba Reti con su sistema, el sistema Reti, entrábamos en un peón dama con un alfil fianchetado, en lo que es una catalana y todas esas cosas. Y bueno, digamos que Alekhine sabiamente opta por E5 y entra en las líneas que a él le gusta jugar de blancas, porque recordemos que están jugando con colores distintos, ¿sí? Y el caballo F3. Las negras juegan E4 y otra vez
estamos entrando a algo muy interesante, hasta qué punto llegó la minuciosidad y la profundidad de la preparación de la equine. Porque si nos ponemos a observar y dijimos que el negro está jugando de blancas, peón rey, y las blancas están jugando de negras, si observamos la posición y esto estuviera así, esto es una defensa a la equine. La defensa a la equine justamente fue creada a raíz de desarrollar un caballo por F6. Cuenta la leyenda que al equine lo vio hacer en un aficionado y le llamó la atención el hecho de dejar que un peón le empezara a correr su caballo de F6, pero él, con su visión más futurista y más profesional, se dio cuenta de que, por un lado, es verdad que a primera vista esta jugada es antinatural porque el caballo es rápidamente echado por un peón que a la vez se mete en el campo contrario. Lo que pasaba que observó al equine que luego S4 y caballo B6 y D4, el problema de las blancas era que se expandía mucho con los peones, y luego con D6 y C5 el negro empezaba a minar la posición, y ya sabemos muy bien que los peones en esta estructura están muy bien, pero si estuvieran así o estuvieran así, sería una deficiencia estratégica muy grande por parte de las blancas. Por eso, mencionando esto, esta es la defensa al equine. Si nosotros transponemos a la partida al E5 y al caballo F3, luego de E4 estamos jugando una defensa al equine con negras, en donde está incluida la jugada G3, que en cierta medida sería, digamos, una ventaja para aquel momento, porque si ya más o menos tenían idea de lo que era una defensa al equine, obviamente el blanco correría con la ventaja de tener la jugada esta de G3, pero seguramente en aquel tiempo esto ya recién se estaba jugando, no era muy conocido, obviamente, no es como ahora que uno busca defensa al equine y le sale mil y un millón de partidas. Y bueno, es muy probable que en base a esta idea ya estratégicamente las negras estén tomando la iniciativa, porque las blancas no van a saber jugar o disponer las piezas de acuerdo al plan que hay que hacer contra un peón rey y uno jugando la defensa del equine. Y justamente el que jugaba la defensa del equine era el equine mismo, así que me parece, o nos parece, que el blanco se está metiendo en problemas ya en las primeras jugadas. Luego de G3, E5, caballo F3 y E4 y caballo D4, las negras juegan D5, que es lo más natural, porque sostienen el peón, expanden la jugada de 5 y sigue la partida. Pero también hay que mencionar que, como dijimos en la variante del equine cuando la mostramos jugada puramente con los colores naturales, C5 es interesante porque a caballo B3 ahora sí podría seguir C4 y a caballo D4 alfil C5, ¿sí? Atacando el caballo y ganando tiempos, y a C3 caballo D6. Siempre presionando en D4, mirando F2, ¿sí? Y todas esas cosas que, a pesar que en un momento atrás dijimos que esto no era bueno para las blancas, en el caso de la equine o de las negras, depende de quién juegue con el color correcto y se enfrente contra la equine, acá está totalmente justificado porque el negro sigue atacando y haciendo maniobras de amenazas, y estos peones no son fáciles de aprovechar, ni las casillas débiles tampoco. Hay excepciones, y muchas veces por eso no hay que caer en el dogmatismo. Es más, creo que esta línea la mencionaba Lequine, justamente. Entonces, hay 4 y caballo de 4. La mencionaba justamente jugando con colores invertidos. Las negras continúan con D5 y no C5. ¿Sí? También es muy buena. Y las blancas continúan con D3 porque
siguen con las ideas hipermodernas de Reti, que es justamente entregar un centro para luego desarmarlo lateralmente con piezas o con otros peones, ¿sí? Vemos como ya el blanco en un momento juega de 3 y bueno, la idea es que al momento querrá comer y en algún momento cambiar damas, las blancas, ese tipo de cosas. Por eso hace la jugada de 3 que no parece mala, pero ya vemos que hay dificultades porque el alfil de G2, de G1 todavía no fue desarrollado, las piezas negras salen más rápido y el caballo todavía está en veremos qué va a hacer, está sin apoyo, está en una casilla que está sin ser sostenido por un peón. Digamos que bueno, Reti no está quizás jugando tan preciso la variante esta que se juega contra, o sea, la defensa de King de Blanca, que de hecho está haciendo Reti, que bueno, capaz que no estaba muy enterado que estaba jugando eso tampoco, porque eso se estaba jugando en aquel tiempo, se estaba experimentando y se estaba descubriendo. En aquel tiempo se empezó a jugar esto. La cuestión es que a D3 las negras deciden comer, porque no quieren justamente que le tomen, porque siempre está el tema del cambio de damas que favorecería a las blancas justamente, ¿sí? Porque la estructura expandida del negro y la ganancia de espacio hace entender que ese bando es el que podría tener un ataque, ¿sí? Justamente. Entonces a las blancas les conviene cambiar damas. Por eso, ¿sí? Si caballo y alfil E7, vemos que después del roque tenemos una posición que nos lleva y nos invita a hacer un ataque en algún momento. Recordemos que las negras están jugando como si fueran de blancas. Por eso la jugada de 3 tiene como idea justamente quizás hacer D por E4. Pero las negras decidieron comer entonces por ese motivo, para que esa columna no se abra. También podría ser interesante C5. Lo que pasa es que a caballo B3 nos amenazan comer de nuevo, y si comemos nos pueden tomar de dama. Eso también existe. Y bueno, lo que intentan las blancas es, obviamente, invitar al negro a que avance y crearse debilidades y perder tiempos con la falsa amenaza del doble, porque después de dama E3 jaque, las blancas siguen sacando las piezas tranquilamente. Pongamos que jueguen alfil E7, alfil G2, y bueno, como vemos después de caballo C6, perdón, caballo D4, centralizando el caballo, las blancas están muy bien porque se generaron huecos, como dijimos, y después sacan sus piezas tranquilamente, y este punto está fuertemente atacado y ya las negras están en problemas. O sea, el blanco sabía también lo que estaba haciendo, por ejemplo, y por eso hay que estar atento a estas cosas. Esto forma parte de la teoría del ajedrez, justamente la toma y todas esas cosas, y la toma con dama, porque muchas veces las retomas en esta variante de la, ¿cómo se dice? Del ataque de la defensa de Kine, jugando con los colores correctos, también se suele tomar de peón muchas veces, pero la toma de dama hay que considerarla por esto que estamos diciendo, ¿sí? Justamente. Y complica, y molesta. Volvemos para atrás, la posición. Entonces las negras deciden comer en D3 y obviamente las blancas hacen la jugada dama por D3. C por D3 era interesante, como habíamos comentado, porque no solo tomamos de peón y abrimos la columna, sino que calzamos estas dos casillas muy importantes. Pero también acá vemos, y lo que hablábamos justamente, el desconocimiento de una línea, porque justamente el que muchas veces comentó estas líneas hace mucho tiempo, y el que más conocía sobre todo esto era Lequine, vemos que lo que en un momento recomendaba Lequine, cuando este peón estaba acá y el caballo tomar con dama, vemos que en este momento la toma con dama
Es interesante también, con los mismos preceptos, pero sin el peón y sin el caballo, con lo cual las negras se reservan el hecho de entrar en esa situación. Y quizás C por D3 hubiera sido la jugada y continuar con los lineamientos naturales, pero las blancas deciden comer con dama, y quizás también eso sea un problema por el cual las blancas empezaron a quedar mal, ya que están jugando algo que por ahí mucho no le da de su gusto, o por ahí no llegaron a comprender en su totalidad. Y es por ello que las negras, luego de dama por D3, juegan caballo F6, ¿sí? Y alfil G2, terminando el desarrollo. Ahora alfil B4. Y ahora entendemos una jugada muy sutil. Entendemos el porqué de tomar de dama es una cosa con el peón en C5, como dijimos en una variante, y el tomar de dama sin el peón es otra cuestión, y ahí es donde quizás está fallando Reti, y Alekhine astutamente tenía ese as guardado sobre la marca, porque eso hace que cuestione el desarrollo de las blancas. La ventaja de Reti es que el blanco está jugando su línea de color blanco, entonces muy interesante, es imperceptible la diferencia entre C5 y no tener C5 con dama por D3 y alfil B4 hace la diferencia para el que conoce la línea y la ha jugado. Por eso practicar las líneas, estudiarlas es muy importante. Luego de alfil B4, primero y principal, el alfil tiene que ser desarrollado y de nuevo es una jugada de maestro. ¿Por qué? La jugada natural alfil E7 es como decir, bueno, saco el alfil y me enroco. Pero si yo puedo dar un jaque para entorpecer el desarrollo de las piezas en el flanco dama, muchas veces es una herramienta muy útil que los maestros suelen hacer. Y es más, en muchas partidas lo vamos a ver. Por ejemplo, uno diría, sí, pero alfil B4, C3, el alfil pierde un tiempo, porque es atacado y a la vez defiende el punto de 4, claro. Pero lo que pasa, una cosa es jugar alfil E7 y el blanco tener C3 y C4 o sacar cualquier pieza, y otra cosa es jugar alfil jaque C3 y ahora le toca a las blancas y estamos en una posición pero con un peón en C3. Esa diferencia pequeña hace muchas veces la diferencia en una partida y más en maestros de estas categorías. Entonces profundicemos un poco más. Luego de alfil B4, obviamente Alekhine esperaba C3 por lo que estábamos mencionando, porque pone un peón en C3, el alfil se va, el alfil iba a salir a E7, y ya vemos que, por ejemplo, tenemos un caballo C3 que sería muy importante para hostigar el punto de 5. Ahí está el problema justamente de la idea de alfil B4. Y si alfil B4 jugáramos alfil D2 a caballo D2, ¿cuál sería la mejor? Y bueno, por empezar, obviamente acá hay una cuestión de la pareja de alfiles, en lo que está tratando de hacer el negro, y como dijimos, las sutilezas de los tiempos y las intermedias y el conocimiento de la línea, tiene también una trampa esta jugada, y es increíble que como jugadores también les cuesta diferenciar esos detalles, cosa que Alekhine dominaba muy bien, Capablanca y todos esos, porque obviamente que C3 no va a ser la jugada, pero si jugáramos alfil D2 y caballo D2 sería lo mismo o no en la posición. Pues no. La idea de Alekhine era hacer todas estas cosas y al no jugar C5 tratar de enrocarse rápido y explotar la posición de la dama en D3 y el rey que todavía no se había enrocado. El blanco en este momento jugó alfil D2, pero esa jugada fue la jugada dudosa, porque como las negras tenían como idea enrocarse rápido, obviamente con gusto cambiarían un alfil por el otro y no perderían la pareja de alfiles y se enrocarían. Por eso lo correcto quizás era tapar de caballo y continuar con la partida. Y no solo, luego del enroque y el enroque de las negras,
siempre a raíz de caballo D2 vamos a tener el golpe C4 o E4. Obviamente las negras capturaron en D2 y luego de caballo por, continuando con el desarrollo, enroque, y como bien habíamos mencionado, tomar de caballo tiene como idea golpear en E4 o en C4. Obviamente E4 no, porque nos permitiría torre E8 y como tenemos el rey en el centro ya no daría contrajuego a las negras. Ya sería un error estratégico muy grande. Pero sí podemos hacer C4, contragolpeando el centro y dándole vida a nuestro alfil. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo será después de la jugada C4? Que si nosotros comiéramos, después de caballo por, hay que empezar a vislumbrar, ¿sí?, el hecho de que el alfil no permite que éste salga porque se colgaría el peón, por ejemplo, y amenazaría en roque corto con jugada muy fuerte. ¿Sí? Y bueno, esto lleva un cálculo, amerita una situación especial, ya que bueno, uno se preguntaría, ¿y C5? Y bueno, C5 caballo B5. Si bien tenemos dama por dama y peón por, pero no nos olvidemos que existe un caballo muy molesto de por sí. Y a torre jaque, bueno, caballo E3. Y a cambio de esta debilidad, tenemos la debilidad del flanco dama. Y el blanco tiene un cierto contrajuego. Obviamente son líneas posibles que se pueden llegar a dar, pero los maestros calculan todas estas cosas, ¿sí? Y por eso las tenemos que mencionar justamente. Por todos estos detalles. Acá. Entonces, al roque y C4, por ese motivo, las negras no comieron, ya que como dijimos, daría todas esas ventajas y permitiría mejorar las piezas blancas, sino que hacen una jugada que una vez más demuestra el conocimiento del desarrollo de las piezas y el hecho de no ser dogmático. Muchas veces nos han dicho nunca un caballo en un lateral, porque es una jugada muy mala, ya que el caballo no tiene prácticamente radio de acción en el centro. Pero en este caso está totalmente justificado, porque, por ejemplo, si las negras intentaran C6, ¿sí?, luego de peón por y peón por, si fuera el caso, llegamos a una posición donde el blanco tiene el famoso caballo bloqueador contra un peón aislado en D5, fuertemente mirado por el alfil de G2, y ese sería un tema fijo de la larga para explotar por parte de las blancas. ¿Sí? Y obviamente Alekhine no quería jugar esto, ni entrar en una posición de peón aislado y maniobrar este tipo de situaciones. Por eso elige la jugada caballo A6, que es muy buena. Porque no solo no sale por C6 obstaculizando el movimiento del peón C para jugar C6, C5 y todas esas cosas, ni tampoco el hecho que me pueden cambiar y romper la estructura, lo cual sería muy desventajoso, sino que caballo A6 tiene la compensación que tiene el tema de la amenaza de dos puntos muy importantes, que es caballo B4 y caballo C5, que ahí está el tema de por qué era mejor tomar de dama inclusive en este momento, en vez de tomar de peón en vez de tomar de dama. Si hubiera estado con esta situación así, quizás todo esto no hubiera existido, pero bueno, obviamente son apreciaciones y obviamente un jugador como Reti quizás no se hubiera imaginado un caballo A6 por parte de Alekhine. Recordemos que Alekhine conoce más la línea que Reti. A caballo A6, las negras deciden comer en D5, las blancas, perdón. Porque también quieren abrir la columna y quieren hacer todas esas cosas. Pero empezamos a ver que hay un detalle muy importante, que las blancas están empezando a incurrir en un sutil error que hasta los maestros a veces suelen cometer, que es dilatar el enroque.
toda maniobra en el centro, todo plan que uno realiza tiene que ser hecho generalmente con el rey puesto en seguridad. Porque ese rey sin seguridad en el centro del tablero puede dar algún tema al bando que está teniendo un cierto amplio, una cierta actividad en el centro, con su rey enrocado, puede darle una cierta iniciativa que después no vamos a tener el tiempo para atacar esa iniciativa, ya que primero tenemos que tratar de enrocar a nuestro rey. Y ahí viene la cuestión de por qué la demora generalmente lleva a posiciones desastrosas. Tal es así que por eso quizás el blanco tendría que haberse enrocado y haber visto cómo jugar después de por C4 y caballo. Lo que pasa que hay un tema que caballo C5, caballo E4 es muy molesto. Y por eso, bueno, C por D5 la jugada de Reti. Y acá encontramos lo que estábamos explicando. Las negras no pierden tiempo recuperando un peón que es candidato a caer siempre, sino que juegan caballo B4 muy fuerte, atacando la dama, y lo que es mejor, tomando con el mejor caballo en la casilla de 5. O sea, si fuera necesario, fíjense que inteligente la maniobra del equipo. El caballo A6 a B4 para tomar D5 y comer con el mal caballo con ganancia de tiempos en la dama el punto D5. Eso demuestra la habilidad y la técnica de un jugador en este tipo de posiciones. ¿Sí? No se apresura a comer el D5, sino que primero ataca a la dama y luego de dama C4. Luego de caballo B por D5, las blancas continúan con caballo 2 a C3, a B3, perdón. Lo cual también es una jugada interesante, porque no solo sostiene el caballo de D4, sino que también mira el futuro C5 y no lo lleva quizás a F3 porque obstaculiza el alfil. Y el alfil, el blanco quiere que esté mirando el punto D5. Sumado a que cuando venga una torre, se va a hacer muy fuerte esa presión. ¿Sí? Por eso decide jugar caballo 2 a B3. Y las negras continúan con C6, con lo cual vemos como con una jugada de esta característica, las negras no solo sostienen D5, sino que clausuran la columna, ya que después de torre C1, el ataque en C7 es muy fuerte, y también se evitan caballos B5 y todas esas cosas. Por eso es muy buena la jugada C6. Las blancas por fin terminan enrocando, lo cual es importante. Y a torre E8 vemos como las blancas hacen torre F1 para empezar a hostigar a la dama que se encuentra en D8, ya que está siendo mirada indirectamente por esa torre. Pero si empezamos a observar la posición, vemos que en cierta medida el negro tiene un contrajuego, ya que el punto de 2 es la debilidad de las blancas, y no les es fácil mover ese punto, ya que si lo movieran a E3 se colarían por blancas, con un alfil molestando mucho en G4, por eso se le dificulta el movimiento de ese peón, y puedo quizás las negras ya han igualado y están empezando a tener posibilidades de crear algún tipo de amenaza o de distracción al bando contrario. Cuando un bando puede sacar las piezas normalmente, lo volvemos a repetir, quiere decir que se encuentra en una buena posición y no ha tenido ninguna deficiencia a la hora de jugar el desarrollo de la apertura. A torre F1, de hecho, alfil G4, continúan las blancas, mirando el punto de 2 que todavía está siendo defendido por la dama y el caballo, pero en realidad está atando al caballo y la dama a la defensa de dicho punto, lo cual no es muy bueno. Por eso, las blancas acuden a la jugada torre de 2, porque no tienen
no solo tiene como idea doblarse en la columna con las dos torres, sino que la torre pasa a defender económicamente el punto de 2 que está siendo mirado por el alfil y la torre de las negras. H3 también pudo haber sido, viendo si el alfil se retiraba a algún lado, pero eso más que nada hacía debilitar el flanco de rey de las blancas, ya que si el alfil se iba a H5, luego de un dama D7 o algo parecido, el punto H3 empieza a ser mirado y este alfil se empieza a sobrecargar a la defensa del punto, el punto E2, el punto F3. Por eso, torre de 2 es la mejor jugada. Y ahora, en esta posición crítica, en donde las negras han sacado muy bien las piezas y empiezan a obtener algún tipo de iniciativa, las negras idean un plan muy interesante, ¿sí? Que solo estos grandes jugadores pueden idear, porque sale de los lineamientos naturales y a base de un cálculo, obviamente, prosiguen con esta jugada que hicieron ellos en su momento. Obviamente que el problema de las negras, el cual condicionó a llevar a que hicieran esa jugada con ese plan, es debido a que las jugadas naturales como dama E7, por ejemplo, mirando el punto de D2, tienen que afrontar las ideas de las blancas como ser caballo C5, muy molesta. El caballo E5 entra fuertemente en C5, mira B7, ¿sí? Es un caballo que empieza a molestar. Y bueno, también que puede ser llevado de nuevo a la partida por medio de caballo D3, también fiscaliza la casilla E4. Bueno, aparentemente el caballo C5 es muy molesto, por eso quizás la dama E7 no fue la jugada que le gustó a Alekhine por ese tipo de temas. Y obviamente dama D7, que era la otra para alfil H3, caballo C5 entra molestando en la posición, y por eso Alekhine realiza la interesante jugada dama C8, que uno diría, bueno, qué jugada más extraña, ya que pone su dama en C8, no deja que las torres se comuniquen y que una torre quede encerrada en la casilla A8 sin terminar el desarrollo, ya que las blancas terminarían su desarrollo jugando torre C1, torre F1. Entonces, ¿cuál es la compensación de la posición en sí? Y bueno, que Alekhine estaba percibiendo que el flanco de rey de las blancas se encontraba muy solo y falto de piezas en la defensa. Hay una pieza que es clave en toda defensa de un flanco, o sea, un flanco de rey, que justamente son los caballos, el caballo F6 y el caballo F3. Si bien las blancas iniciaron ese plan interesante a base del caballo B3, hay una imprecisión que está haciendo que las blancas puedan sufrir el ataque que las negras iniciaron por no tener su caballo en F3. Es increíble como un caballo que no se encuentra en su casilla natural permita al negro llegar a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero más increíble es ver cómo un jugador capta estas situaciones tan pequeñas y es capaz de explotarlas y que el blanco pase desapercibido esa situación y piense que está en la posición en donde está terminando de hacer su desarrollo y va a continuar tratando de hacer alguna amenaza. Por eso esa es la fuerza de dama C8 justamente en esta posición. La ausencia del caballo en F3 y el tema de poder llevar un alfil H3 molestando al alfil de G2. A dama C8, entonces, obviamente, las blancas continuaban con caballo C5, como tenían planificado. Ahora dicen, bueno, llevo mi caballo C5, ato la dama al punto B7, y sin embargo, como ya estamos perfilando y viendo que las blancas no se percataron de la astuta trampa que Alekhine estaba armando en la posición, perdón por decir Capablanca en un momento porque eran grandes rivales y ambos eran muy fuertes. Ambos jugadores fueron rivales muy fuertes y ninguno tenía nada que envidiarle al otro. La cuestión es que a caballo C5, viendo o pensando que la dama está más atada que nunca al punto B7, se encuentra con la fuerte jugada H3, o sea, alfil H3.
con lo cual está demostrando que las blancas están omitiendo un detalle, que es la ausencia de su caballo en F3, que es el defensor principal de los puntos H2, H4 y todas esas cosas. Es más, de los mates en H2, si nosotros tuviéramos una dama y un caballo amenazando mate, si estuviera el caballo, ese mate no existiría porque está el defensor natural. Por eso, la fuerza de la jugada de Kine, al hacer alfil H3, pone de manifiesto, inclusive entregando el peón de B7, esa deficiencia, con lo cual justifican toda la situación y amerita decir de que las negras están tomando la iniciativa y están en cierta medida mejor por ese tipo de cosas. Es muy sutil esto, pero Alekhine solía jugar con ese nivel y mover todo este tipo de cosas y tener en cuenta todos estos detalles. Luego de alfil H3, las blancas no tuvieron otra más que jugar alfil F3 por lo que explicamos. Alfil por alfil, dama por alfil, caballo G4, genera un ataque muy fuerte, entonces no pueden darse ese lujo. Y es por eso que las blancas eluden el cambio jugando alfil F3. Lo que pasa es que si las blancas se hubieran comido y se hubieran tomado de dama, por ejemplo, supongamos que las blancas comían el punto B7, que suponían que la dama no podía dejar de sostener, con lo cual ganarían un peón y se cae todo el flanco de dama. Pero obviamente se encuentra con la jugada caballo G4, que es muy fuerte, y a caballo F3, defendiendo todo, ¿sí?, surgen las figuras tácticas, y muchas veces el punto E3 en este tipo de posiciones, en este tipo de estructuras, es un trampolín para las piezas, ya sean los caballos, las torres y todas esas cosas. Entonces surgiría una jugada muy fuerte, ¿sí?, que es la jugada caballo D3, dos signos de admiración, que a golpe de vista se suele ver, porque tácticamente la figura se ve del doble hacia la dama y el punto G2, con lo cual las blancas quedarían perdidas, ¿no? Porque luego de F por y caballo por, es casi seguro que las blancas no pueden evitar mate en G2. Y si, por ejemplo, siguiendo con el tema de las casillas conjugadas, los dobles y esas cosas, cuando hay una dama en H3, por ejemplo, y un rey en G8, ya es sabido tácticamente que comiendo, por ejemplo, en F7 siempre existe la posibilidad de que haya un doble. De hecho, uno de los recursos de la posición sería dama por F7, ¿sí?, entregando la dama, porque si rey por, el recurso de caballo G4, eliminamos la dama que da mate, pero no. A dama por F7, simplemente rey H8, amenazando mate de nuevo, y bueno, y si por ejemplo, a ver, caballo H4, ¿sí?, torre F8, activando la torre, y la posición se cae. No podemos evitar la jugada torre F1 y mate a la siguiente. Por eso, volviendo para atrás, más o menos entendemos ahora por qué. Vamos a volver atrás, ponemos los caballos, los peones. Ahora entendemos por qué el blanco tiene que hacer la jugada alfil F3, que de paso defiende el punto de 2. Pero fíjense ustedes el cálculo que estos maestros tienen que manejar para poder elegir sus jugadas o continuar con el plan que hayan elegido, ¿sí? Entonces, luego de alfil F3, las negras continúan con el alfil G4, siguen jugando de manera precisa, porque ahora la amenaza es quizás hacer alfil por F3, ¿sí?, que es muy molesta. Y las blancas
vuelven a G2 tratando de repetir jugadas, y bueno, si repetimos jugadas y hacemos tablas, es un negocio redondo para ambos jugadores. De hecho, Alekhine juega alfil H3 y luego alfil F3 y alfil G4, y esto ya demuestra que ambos jugadores consumieron mucho tiempo en sus relojes y están repitiendo jugadas para ganar tiempos en reencontrar la mejor variante en dicha posición. Y esta es una variante que muchos jugadores emplean, sobre todo los maestros, ¿sí? Tratan de no repetir varias veces jugadas porque si no sería tablas por repetir 3 veces la misma posición. La repetición tiene como idea o como fin ganar tiempos en el reloj y encontrar la solución, como ya hemos dicho. Por eso, luego de alfil G4 y alfil G2 y todas esas cosas, el blanco al final decide hacer alfil H1 porque quiere jugar a ganar y no le gusta la repetición de jugadas. Y las negras, como están tratando de crear un contrajuego en el flanco de rey, obviamente porque las piezas blancas están muy bien ubicadas en el centro del flanco de dama, continúan con la fuerte jugada H5, que no tiene más idea que jugar H4 y empezar a abrir líneas sobre la posición del rey blanco. Las blancas continúan con B4, lo cual es natural, porque no solo afianzan su caballo de C5, sino que amenazan a A4 y B5 y hacer el famoso ataque en las minorías, porque llama así ya que son dos peones que atacan a 3. Pero como dijimos en un momento, las negras tienen las piezas mejor dispuestas para generar un posible ataque en el flanco de rey, ya que las piezas blancas, la dama y los caballos, se encuentran de la mitad del tablero para el otro lado, y solamente una sola pieza defiende al rey, y el alfil de H. En base a ese detalle, las negras primero juegan a 6, evitando el avance, y a torre C1, donde las blancas siguen confinando sus piezas en el flanco de dama para jugar a 4 y B5. Obviamente había un tema táctico que se le estaba escapando a las blancas y las negras estaban manejando minuciosamente y silenciosamente, ya que las blancas nos estaban percatando que H4 era una jugada muy fuerte porque había un plan oculto en la posición en base a la casilla en 3, ¿sí? Y la casilla G3, justamente, que estaba fuertemente defendida por estos dos peones y que Alekhine profundamente estaba visualizando en sus movimientos a la hora de entrar en esta variante. Porque uno diría, H4 a simple vista me comería en un peón y yo lo retomaría, y la posición sigue, la columna se abre pero la torre no puede llegar rápidamente, y las blancas están llegando a su plan de A4 y B5 con fuerza, con lo cual el flanco de dama va a sufrir, y objetivamente, si el negro no tiene nada en el flanco de rey, pasaría a las blancas a tener la iniciativa porque el alfil de H1, que es muy fuerte en la gran diagonal, sumado a los caballos a las torres, haría que el flanco de dama se cayera. Digamos que las negras empezarían a estar en la posición partida. Pero lo que no llegaban a vislumbrar las blancas, y Alekhine sí estaba viendo, y nosotros en un momento hablamos que en ciertas estructuras existe un trampolín, y que en esta estructura de flechato con un peón de 2 hay un trampolín siempre en base a la casilla de 3. En base a esa idea es por lo cual el negro sutilmente hizo H5 y luego H4 y luego de A4 consiguieron las blancas, se prosiguió con H por G3 y luego de H por G3, eliminando uno de los peones sostenes de G3 y E3, las negras continuaron con dama C7, y ahora entendemos el porqué de la fuerte jugada dama C7, ¿sí? Y por qué el cambio en G3, el cual
o cual las blancas no se están percatando de lo que está por venir en la posición, ya que si dijimos que el negro hizo ese movimiento para destruir los peones que sostienen el punto G3 o desviar este punto de F2 que defiende el punto E3, ahí empezamos a entender la fuerza de la jugada más E7 que el blanco, increíblemente con la fuerza que tenía Reti, no llegó a percibir, ya que a simple vista dama D7 es una simple jugada de desarrollo que coloca a la dama en negras, ya que no tiene el alfil de negras, y amenaza llevar las torres al centro, pero había una amenaza mayor todavía. Luego dama D7, Reti continúa con la jugada B5, con el plan estipulado, haciendo saltar el flanco de dama, ¿sí? Y haciendo resaltar los puntos que están siendo mirados por el peón, el caballo, el alfil de lejos, y todo a entender que el blanco sigue avanzando y va a explotar toda la situación débil del flanco de dama en las negras, pero no pudieron imaginarse nunca la siguiente jugada que tenía guardar a Alekhine. Recuerdo esos temas tácticos de caballos y casillas trampolín que estaban mencionando, y luego de primero A por B5 para disminuir el ataque en el flanco de dama, y A por B5 surge una de las jugadas más bellas en una posición determinada, y en donde vemos como un bando fue creando un plan también muy brillante y cómo fue preparando la posición para que ese plan tuviera resultado, ya que por eso el avance sutil del avance del peón H para cambiarlo por G3 y debilitar esas estructuras de peones para lograr que estén lo menos defendido posible por sus propios peones. ¿Cuál es la jugada que realizan las negras en este momento? Pues la espectacular jugada e increíble torre E3, dos signos de admiración, con lo cual ahora entendemos todas las maniobras que las negras estuvieron haciendo. Ahora entendemos por qué Alekhine avanzó el peón y capturó en G3. Ahora entendemos por qué dama C7. Y justamente al entender la importancia de esa casilla, tanto para un caballo como para otra pieza para funcionar de trampolín, es lo que hacía que este jugador de negras tuviera la capacidad de superar a muchos maestros de aquella época que eran muy fuertes, porque tenía esa precisión e esa inventiva que iba más allá de otros grandes jugadores que también eran muy fuertes, pero este tipo de cosas, vislumbrarlas y prepararlas, y sobre todo hacerlas de manera que el otro maestro no se dé cuenta, es una habilidad muy grande que muy pocos jugadores pueden dominar. Por eso luego de torre 3, una jugada muy sorprendente, se entiende ahora por qué el cambio de peones, ya que dijimos en su momento que el flanco de rey de las blancas estaba muy debilitado, y ese también fue el otro motivo por el cual las negras secretamente fueron preparando más las debilidades. Necesitaba cambiar unos peones para que, obviamente, la fuerza de torre 3, primero y principal, es que amenaza un torre por G3, entrando con la dama y rompiendo más la posición, y si las blancas aceptaran el regalo de la torre, obviamente entró la dama con mucha fuerza, con jaque, y el caballo entraría el alfil con mates, con lo cual vemos que no es tan fácil comer esa torre, pero el shock psicológico de Reti en esta posición habrá sido tan grande que obviamente se dio cuenta que la torre no podía ser comida, pero ahí no terminaban los problemas, porque uno diría, bueno, no capturamos la torre porque vemos que caímos en una trampa y nos dan posiblemente mate en pocas, y tratamos de jugar la posición con esa torre dejándola en E3, pero no, porque la brillante jugada de Alekhine de
debilitar el punto G3 cambiando el peón H era justamente para eso. Si las blancas no optaban por comer la torre, que era regalada, la torre iba a ser sacrificada en G3. Y ahí entra el cálculo de todo este tipo de cosas y hay que aprender de estos maestros que no solo juegan las líneas superficialmente. También hay líneas que las juegan en profundidad y con conocimiento y con un cálculo avanzado. A torre E3. Las blancas deciden jugar caballo F3. Y bueno, es muy difícil. Ya dijimos que F por E3 era perdedora, porque entrábamos con dama y con todas las piezas. Alfil G2, por ejemplo, también torre por G3, porque luego de peón por y dama por es muy fuerte la clavada en G2 y la entrada de caballo en E3, con lo cual ganamos pieza, damos mate o recuperamos la situación. Y caballo F3, que fue lo que jugaron las blancas, se encontraron que a pesar de que evitaron todos esos detalles del sacrificio en G3 con la torre, por eso jugaron caballo F3, porque sabían que si no comían la torre iba a ser sacrificada. Se encuentran con otra fuerte jugada, que es la jugada intermedia, con signo de admiración, C por B5. Miren ustedes hasta dónde llegó la profundidad de cálculo de Alekhine en esta posición endiablada. Alekhine sabe que esa dama está jugando y defendiendo muchas cosas en esa casilla. ¿Sí? Y sobre todo, es una pieza que está ayudando a la defensa de la posición. Por ello, la toma intermedia tiene como idea, y aparte tácticamente una idea muy fuerte, que es, por ejemplo, si dama D4, recordemos el problema de las piezas en el aire, y siempre dijimos que las piezas en el aire son tema de combinación. Podría surgir una jugada, por ejemplo, como torre A4, donde seguimos molestando a la dama, y la torre no puede ser capturada, porque nos comerían con jaque y perderíamos pieza. La torre de 1. Y si la dama se fuera, a una casilla, las negras continuarían su ataque o mejorarían las piezas o taparían, por ejemplo, la columna con torre C4, con lo cual amenaza comerse el caballo, y si nos comen con torre, comeríamos un peón y tendríamos un peón pasado o algún tipo de cosa así, seguramente nos encontraríamos, más o menos. Fíjense lo complejo de la posición y lo fuerte de la jugada C por B5. Por eso las blancas optan con dama por B5, y ahora hay que decir que surge otra jugada muy fuerte, producto de todas las piezas sobrecargadas y los puntos débiles. Sobre todo hay que recordar el famoso punto E2, con lo cual las negras hacen una jugada muy fuerte también, que hay que ser muy fuerte para ver todo esto, que es la jugada caballo C3, brillante jugada de Alekhine, y muy fuerte por cierto, porque no solo mira la dama, sino que mira el punto E2. Y es increíble como la torre de E3 sigue sin ser poder comida, porque en algún momento si se la come, entra la dama con gran fuerza en G3, molestando al rey.
¿Cómo continúan las blancas en una fuerte jugada como caballo C3? Bueno, continuaron jugando dama por B7, tratando de cambiar las damas y minimizar los ataques en el flanco del rey, y tratar de pasar a un final más o menos aceptable. Lo que pasa que acá demuestra también el poder y la fuerza del jugador de blancas. Porque si, por ejemplo, obviamente la dama está en el aire y está amenazada por la dama que está en B7, si, por ejemplo, las negras hubieran continuado con caballo por E2, jaque, luego de torre por E2, ¿sí? Y dama por B7, cuidado con los cambios y las piezas sacrificadas, ya que podría existir, por ejemplo, un torre por E3, y resulta que las blancas, a cambio de su dama, tienen muchas piezas en compensación por la dama negra, ¿sí? Y por consiguiente podrían armar una posición de resistencia, sobre todo porque toda la acción está en un solo flanco. Entonces, esto haría muy difícil la victoria, digamos, de las negras en la posición que tenían una ventaja casi decisiva. Y la fuerza de Reti demuestra que no era cualquier jugador al haber visto esta situación. Por ello, volvemos para atrás y ponemos la posición a dama por B7, jugado por las blancas. Las negras continuaron con dama por B7, simplemente haciendo el cambio de damas, porque luego de caballo por B7, simplificando, y caballo por E2, amenazando caballo por C1 también, las blancas hacen la única jugada, que es rey H1. Es rey H2. Porque si hubieran jugado, viene usted lo diabólico de la posición y lo complicada. Si hubieran jugado rey F1, recordemos que hay igualdad de material, pero todas las piezas negras están atacando. Podría haber seguido, por ejemplo, caballo por, F por, y luego de alfil por F3, recuperando la pieza, alfil por, torre por, jaque, rey G2 atacando la torre, torre a A3, mirando el punto G3, ¿sí? Y las negras tendrían un fuerte ataque, un peón de más y un final claramente favorable. Por ejemplo, citando una línea. Por eso la fuerza de entrar en esta línea, que obviamente al quinto he calculado, vamos para atrás, ponemos las piezas como estaban, ponemos el caballo y ponemos el caballo con jaque y ponemos el alfil, y luego de caballo jaque rey H2 se hace única jugada en base a esa línea,
Y de nuevo una gran jugada de Alekhine, transformando la posición, lo cual muestra la capacidad táctica que es difícil de explicar prácticamente, porque esta jugada es muy fuerte, o sea, hay que ver mucho y calcular mucho y tener mucha seguridad en lo que uno hace. Y en rey h2, Alekhine encuentra una fuerte jugada en este momento, que es la jugada caballo 4, que es más fuerte que comerse la torre de c1, porque si uno se comiera con el caballo la torre de c1 y el blanco comiera el peón de, F3, de la torre de e3, si bien se rompe un poco la estructura, pero la posición es prácticamente jugable y todo está en los mismos flancos, es difícil de doblegar esto. Pero lo que logra hacer Alekhine en este momento, con la jugada caballo e4, dos signos de admiración, es que las blancas, al tener las dos torres atacadas, y ahora sí el problema es que puede quedar con calidad de menos, lo cual sí sería una desventaja, se ven obligadas a hacer torre c4, porque si me comes la torre, yo te como el alfil y después te como la torre, tengo un cierto contrajuego, ¿sí? Por ejemplo, o inclusive torre de 8 jaque intermedio, lo cual lo hace muy complejo, porque luego de torre por d8, f por e3, y es una torre por una torre, pero la cuestión es que a torre c4 Alekhine increíblemente no se come la torre de d2, se come el peón de f2, lo cual otro signo de admiración, porque no solo gana un peón y no entra en el cambio de piezas, sino que está generando una raíz de mate al rey que se encuentra en h2. El rey de h2 se encuentra totalmente atrapado y con pedido de que le den mate en pocas jugadas. Esa es la fuerza, sin contar que estamos avanzando a comer un caballo en f3. La combinación es muy profunda y muy fuerte a la vez y muy bella. Por eso, luego caballo por f2, las blancas decidieron jugar alfil g2, porque a todos los cambios en f3 se cae el punto e2, pero, una vez más, las negras hacen una intermedia muy fuerte que es la jugada e6 con el alfil, atacando la torre. Y luego de torre c a c2, seguimos con las jugadas complicadas, ya que las dos torres en la horizontal amenazan comer unos dos caballos, increíblemente. Existe la jugada intermedia caballo g4 jaque, rey h3, caballo e5 jaque descubierto, ahí la fuerza de haber sacado el alfil. Rey h2. Y ahora la fuerte jugada, increíble, torre por f3, entregando calidad. Porque si alfil por f3 y caballo por, la posición estaría ganada por las negras. Por lo cual, y por lo tanto, las blancas se ven obligadas a capturar, así como el negro comió la pieza en f3, comer la pieza en e2, tratar de mantener un equilibrio. Y ahora, de nuevo, caballo g4 jaque, única rey h3, porque si me meto abajo, muy fuerte el jaque en a1, cayéndose toda la posición, las blancas se ven obligadas a meterse de nuevo en el descubierto. Y a caballo de 3 descubierto jaque,
a rey h2 y ahora caballo por c2, obviamente. El blanco comiendo en f3 para no perder la calidad y sigue la larga combinación. Y ahora caballo d4, doble ambas piezas. Y lo brillante de este remate es que las blancas tienen que abandonar, porque luego de caballo d4 y torre f2, por ejemplo, seguiría la hermosa caballo por f3 y a torre por f3, alfil d5, ganando la partida, porque es imposible, increíblemente, y demostrando la fuerza de los alfiles en las posiciones abiertas, es imposible defender el caballo con la torre de f3, con lo cual se perdería el caballo y se perdería la partida. Una partida monumental, con un cálculo impresionante y un sacrificio excepcional en la casilla de 3, lo cual mostramos unas pocas variantes de todas las variantes que había, porque si no sería muy extensa la partida, y demuestra la calidad posicional y táctica que tenía Lequine, con lo cual hacía un rival formidable, ¿sí? Y esta vez castigando de manera magistral a Reti y demostrándose en esta partida porque quizás temía enfrentar nuevamente a Lequine a Capablanca, que ya que era el único jugador que podía hacerle fuerza y jugarla de igual a igual. Una brillante partida de Lequine y nada más que nada menos que ante un fuerte jugador como Richard Letty.